Alimentación en la prehistoria. La historia de la alimentación está estrechamente relacionada con la evolución del hombre. Desde la aparición del hombre sobre la Tierra, el tipo de alimentos que éste ha tenido que ingerir para su sustento ha variado a través de los tiempos, debido a que se vio obligado a adaptar a aquellos que tenía más próximos y le era más fácil obtener con las escasas herramientas que poseía. Los individuos que estuvieran en mejores condiciones de resistir bajo el ardiente sol tendrían más éxito, es decir, comerían más porque llegarían más lejos en sus vagabundeos. A su vez, esto haría que engendraran más descendientes y que sus genes se perpetuaran. Una vez puesta la rueda en marcha, no se pararía hasta que el pelo desapareciera por completo y las glándulas sudoríparas se multiplicaran. La razón por la que habían perdido el pelo puede ser variada. O bien eran mutantes, o bien lo habían perdido en el bosque como una adaptación a cualquier otra función desconocida. De acuerdo con Darwin, determinados individuos más desnudos y con más glándulas sudoríparas podrían moverse mejor bajo el sol, y esos precisamente serían los que habrían desarrollado la práctica del carroñero. Se dice que tales individuos estaban ya preadaptados a la vida en ambientes abiertos. De acuerdo con Lamarck, el nuevo comportamiento, la explotación de la carroña, creó nuevas presiones de selección al hacerse carroñeros los Australopithecus. El descubrimiento del fuego fue un hito, ya que la cocción es muy importante porque tiene consecuencias sobre la anatomía de los consumidores. La carne cocida resultaba más fácil de masticar, lo que originó una disminución del tamaño de la mandíbula que conllevó, a su vez, un aumento de la caja craneal. Por otra parte, el consumo de carne cocida facilitaba la digestión. Según parece, la cocción de la carne permitió la evolución de la especie humana. Antes de que el cerebro creciera y durante mucho tiempo, ya hubo presiones de selección que iban a hacer útil un cerebro expandido, unas piernas más largas y una piel desnuda con muchas glándulas sudoríparas. En comparación con el hombre actual, Homo sapiens sapiens, el hombre neandertal presentaba un aspecto achaparrado, un esqueleto de menor tamaño y miembros cortos. Disponía de una mandíbula muy desarrollada. Al no comer carne cocida, sus incisivos y caninos potentes desempeñaban una función importante como tenazas y cuchillos. La morfología peculiar de nuestra mano y nuestra cara, tan reducida y remetida debajo del cerebro, podrían explicarse suponiendo que somos el producto de la adaptación de un primate, del estilo del chimpancé, a una dieta basada en pequeños alimentos vegetales. Por eso precisamente, por su pequeño tamaño, se necesita la pinza de precisión que forman la yema del dedo pulgar con la de cualquiera de los otros dedos. También para aumentar la potencia del mordisco, las muelas se acercan todo lo posible a la articulación de la mandíbula con el cráneo. De este modo, en la biomecánica de la masticación, se reduce el brazo de resistencia, que es la distancia que hay entre la articulación y el punto de la boca por donde se muerde un objeto concreto. A medida que el cerebro se hacía más grande, también se desarrollaba la cultura. En una época posterior, conocemos que cromañones usaban punzones de hueso y cuerno para hacer agujeros en la piel, pasando tendones a través de esos orificios y haciendo nacer así el corte y confección en el Paleolítico Superior. Esta innovación no la conocían los neandertales. Al principio los cromañones eran muy altos y luego sus promedios de estatura decrecieron. Esto se debió a que un individuo pequeño consume menos que un coloso, por lo que se vería favorecido por la naturaleza, que no busca la espectacularidad, sino el diseño más rentable. La simetría de los dos brazos fue en aumento. Esa tendencia se achaca al uso del propulsor, barra hecha de madera que funciona como un resorte. La ampliación del espectro alimenticio supuso toda una revolución económica y la entrada en una etapa en la que se exigía una mayor cantidad de trabajo por caloría.
menos rendimiento energético, ya que los recursos explotados eran más abundantes, pero menos rentables en términos de cociente de energía invertida y obtenida. Al desplazarse la atención hacia recursos antes generalmente despreciados, la carroña, aumentó la cantidad de alimento disponible y por tanto creció la población humana que podía sostener un territorio, aunque a costa de dedicar más tiempo a conseguir alimento y menos a otras actividades como las sociales, menos ocio y más negocio. Esto se ha podido constatar con el estudio de la diáfisis del fémur, que se hizo más circular y menos elíptica con el paso del tiempo, lo que indica que los desplazamientos que se realizaban habitualmente eran más cortos, quizás porque la economía se basaba cada vez más en animales pequeños que viven pegados al terreno y menos a la casa mayor, mucho más móvil. La alimentación en la Edad Antigua. Los egipcios. A los egipcios les gustaba comer y tenían temor ante una posible escasez de alimentos. Por ejemplo, en el papiro Harris se hace mención a los alimentos casi tantas veces como al oro, los metales preciosos o los cosméticos. La carne estaba al alcance de la mayoría de la población 1 o 2 veces por semana. Las aves y el pescado se conseguían fácilmente por medio de la caza y la pesca. Se suplementaba con verduras, principalmente legumbres y hortalizas, así como huevos, leche y queso. Las verduras estarían disponibles para todos los egipcios, siendo lo más popular entre la población las cebollas, los guisos de verdura, ensaladas y sopa de lentejas, acompañados de pan y regado con cerveza. Los hebreos. El pueblo hebreo tenía una alimentación bastante monótona y basada en los productos que le daba la tierra, sin muchos refinamientos y curiosamente no uniforme en su desarrollo, pues dependiendo de las tribus, así era la alimentación. La alimentación básica estaba compuesta por granos para pan, trigo, avena, cebada o cualquier otro parecido, el cual se molía a mano o en un almirez. El polvo o harina se le añadía agua, sal y casi nunca levadura, y con ello hacían un pan ácimo. También existía un tipo de pan hecho con granos que se tostaba para que no se rompiera y que era el utilizado en las marchas, viajes o expediciones militares. La dieta carnívora era muy estricta. Los animales se clasificaban en puros e impuros según signos externos. En la pesca eran animales impuros aquellos que carecían de aletas y escamas. Se tiene constancia que tomaban mucha leche, tanto de cabra como de oveja. La bebida estrella entre todas era el vino. Los griegos. La mayor parte de los atenienses tenían que alimentarse más a menudo de pescado que de carne. El pescado, junto con el pan, era quizá el alimento esencial de la población urbana. También les gustaban mucho los mariscos, los moluscos, la sepia y los calamares. La comida podía terminar con un postre consistente en fruta fresca o seca, sobre todo higos, nueces y uvas o dulces con miel. La bebida más consumida era el agua. También se bebía leche, sobre todo de cabra, y una especie de hidromiel, mezcla de miel y agua. Pero la viña aportaba la bebida real, el regalo de Dionisio. El vino se conservaba en odres de piel de cabra o de cerdo, mientras que el que se exportaba se introducía en grandes tinajas de barro. La base de la alimentación de los griegos la constituían los cereales, el trigo y la cebada. Las verduras escaseaban y eran relativamente caras en la ciudad, excepto las habas y las lentejas, que se comían sobre todo en puré. También se comía mucho ajo, así como queso y cebollas, sobre todo en el ejército. La carne era escasa, excepto la de cerdo, y los pobres de la ciudad solo la comían de vez en cuando con ocasión de algún sacrificio. Los romanos. Los orígenes de la cocina latina fueron humildes y austeros. La base de la dieta de los romanos eran productos cultivados en el imperio y territorios dominados, como los cereales, especialmente una antigua variedad de trigo llamada escanda, con la que se fabricaba pan y otros alimentos. También consumían legumbres, especialmente lentejas, judías, aceitunas y uvas, que hacían fermentar para hacer vino. La actividad ganadera les proporcionó carne de cabra, vaca, cerdo, leche y queso, mientras que la caza de aves y la pesca les ofrecían otras alternativas alimenticias. En general, los romanos se preocuparon tanto de la comida por su condición de alimento como de sabor y ornamentación de los platos,
aderezados con salsas y adornados con hierbas. Hasta el siglo II a.C., la cocina romana se basaba en alimentos básicos: papilla de mijo, cebada o chícharos, queso de oveja, carne de cordero hervida, col, habas, etc. Las frutas también ocupaban un lugar importante: manzanas, alboricoques, melones, higos y dátiles. A principios del siglo II a.C., los romanos entraron en Asia Menor y descubrieron el refinamiento de las cortes griegas de Oriente. A partir de ese momento, la preparación de las comidas, según Tito Livio, se hizo larga y costosa. Los servicios de los cocineros, trabajo hasta entonces desempeñado por esclavos, se comenzaron a cotizar a la alza.